Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Primera Emisión con Lorena Espinosa. Miércoles 28 de febrero, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a TVL Noticias Primera Emisión. Gracias por su sintonía a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Revisamos de inmediato quién nos acompaña hoy en las entrevistas. Estarán con nosotros Esteban Albornoz, ingeniero asambleísta por la provincia de La Suay por el movimiento Alianza País. Él es presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. También estará con nosotros Silvia Salgado, asambleísta por la provincia de Imbabura por el movimiento Alianza País. Vicepresidenta de la Comisión de Educación, integrante de la Comisión de Fiscalización y presidenta de la Comisión Ocasional AMPETRA. Con ambos dialogamos sobre la rendición de cuentas de la Asamblea Nacional. Y les recordamos que hoy el pico y placa, hoy es miércoles, rige para los vehículos cuyas placas terminen en 5 y 6. Y arrancó el pico y placa desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. Así que ya lo sabe, evite contratiempos. Arrancamos con las noticias. La bancada del movimiento Alianza País mantiene su respaldo al presidente de la Asamblea Nacional. Además, decidió apoyar la moción para que el fiscal general y el titular del Parlamento explique el contenido del audio conocido la mañana de este lunes. Tenemos las reacciones. Tras la reunión del bloque que mantuvo el movimiento Alianza País, los legisladores decidieron que el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el fiscal general Carlos Vaca Mancheno expongan sus denuncias y argumentos de defensa ante el Pleno del Legislativo. Marcia Regui, de las filas oficialistas, indicó que continúa el respaldo a José Serrano. Mientras se demuestre lo contrario, yo personalmente digo que lo seguiré respaldando mientras la situación no se clarifique, no se judicialice. Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano, señala que el audio revelado por el fiscal general sobre un supuesto diálogo entre José Serrano y el excontralor Carlos Polit debe ser judicializado y resolverse a ese nivel. Cuando exista un pedido de un juez para iniciar un juicio, indudablemente que la Asamblea deberá autorizar el enjuiciamiento y levantar la inmunidad. Por otro lado, el Consejo de Administración Legislativa se reunió la mañana de este martes. No estuvo en agenda la creación de una comisión ocasional que investigue los aspectos políticos del 30 de septiembre del 2010, reveló Torres. Consecuentemente, por ahora no hay decisión alguna para crear esta comisión ocasional. Más bien se recomendó la creación de una comisión que aborde los temas relacionados con la frontera norte. Y es que por el momento no hay una decisión en firme por parte de las bancadas legislativas para conformar la comisión ocasional que investigue el 30S. Guillermo Celi de Suma y Dayana Pazley del Partido Social Cristiano lo confirman. Nosotros no consideramos que ese es el camino. Hay otros temas que hay que analizarlos con mucho más detenimiento. Nosotros en lo particular estamos recabando información necesaria. Es la justicia ordinaria la que debe actuar. Nosotros no estamos de acuerdo con conformar comisiones para tratar estos temas. Tras la reunión del bloque de Alianza País se conoció que los legisladores oficialistas consideran innecesario crear la comisión especial sobre el 30S. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El fiscal general del Estado reveló cómo obtuvo el audio difundido el pasado lunes sobre un supuesto diálogo entre el presidente de la Asamblea y el excontralor, Carlos Polit. El ministro fiscal dijo que acudirá a la Asamblea si es llamado. Un día después de revelar un audio sobre una supuesta conversación entre el presidente de la Asamblea y el excontralor Carlos Polit, el fiscal general Carlos Vaca Mancheno defendió la procedencia de dicho audio. El audio está subido en una red social y yo recibí un parte policial en el cual se me comunicaba de la existencia del audio. Carlos Vaca indicó que fue a través de un parte policial que conoció de ese archivo. Tampoco quiso precisar en qué red social se lo difundió y quién fue el policía que le entregó el audio. Por otro lado, sobre el caso 30S, Carlos Vaca informó que la comisión encargada de analizar la sublevación policial del 30 de septiembre del 2010 recolectó documentos de más de 400 reuniones de trabajo y que esos informes no fueron entregados a jueces. Toda esa información fue puesta en conocimiento de la Fiscalía para que con el debido proceso sea analizada e incorporada en los expedientes. No existe tal manipulación, no existe tal fraude procesal.
y que si es llamado a la Asamblea Nacional, él acudirá. Si me corresponde explicar en el Pleno de la Asamblea mi actuación, explicaré en el Pleno de la Asamblea mi actuación. Yo no huyo a mis responsabilidades. Para este miércoles está convocado el Pleno de la Asamblea para conformar el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Ahí se prevé un pedido de cambio en el orden del día para que Carlos Vaca entregue información sobre el audio revelado la mañana de este lunes. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Los legisladores de los distintos partidos y movimientos políticos analizan los nombres de los candidatos para integrar el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. El Partido Social Cristiano analiza votar por los 7 nombres que encabezan las ternas. Este miércoles el Pleno del Parlamento elegirá y posesionará al Consejo Transitorio en cumplimiento aparte de la pregunta 3 de la consulta popular. Los legisladores de los distintos partidos y movimientos políticos aún evalúan los 21 nombres enviados por el presidente de la República para la selección del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Desde Pachacuti y el Partido Social Cristiano coinciden en que la propuesta del Ejecutivo representa a la ciudadanía. Incluso no descartan apoyar a quienes encabezan las 7 ternas. Son aceptados por la sociedad, analizando su perfil de forma general, igual son personas que han luchado contra la corrupción, que sí representan a organizaciones sociales, por ejemplo. Y que nosotros votaremos, Dios mediante, en su gran mayoría por quienes encabezan esas ternas. Mañana tomaremos una decisión final. Por otra parte, las asambleístas Silvia Salgado y Vilma Andrade coinciden en que en la sesión plenaria se debe buscar un mecanismo para elegir también a 7 consejeros alternos. La pregunta es, ¿qué pasaría si son enjuiciados políticamente, destituidos? ¿Quién los reemplazaría? Pero en un año pueden ocurrir ciertos temas de cualquier índole que le limiten a la actuación temporal o definitivamente a alguno de los vocales, de alguno de los miembros. Por su parte, los asambleístas de la Revolución Ciudadana insisten en la inconstitucionalidad de la consulta popular y por ello dicen no asistirán a la sesión y en el caso de hacerlo se abstendrán en la votación. La bancada de la Revolución Ciudadana por principios se ha mantenido y se mantendrá en la misma posición. Nosotros no vamos a participar, no vamos a avalar estas inconstitucionalidades. Este miércoles se efectuará 2 sesiones. A las 16 horas será el nombramiento de los consejeros, mientras que a las 19 horas será la posesión. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y trascendió que este miércoles el presidente de la República, Lenín Moreno, envió a la Asamblea Nacional un oficio en el que aclara que reemplaza un nombre de la terna número 1. Es el segundo nombre que conforma esta terna, reemplaza a Rubén Marcelo Merlo Jaramillo por Cristian Giovanni Flores Alvarado. Él ocupaba el segundo lugar de la terna y es reemplazado por este nombre. Mientras tanto, organizaciones sociales respaldan la conformación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio e insisten en sus candidatos: Julio César Trujillo, Luis Macas y Santos Villamar. Manuel González, presidente del pueblo Montubio del Ecuador, se refirió al respecto. Por ende, nosotros damos el total apoyo a nuestros postulantes, como son el doctor Julio César Trujillo, el doctor Luis Macas y el señor Santos Villamar, que son nuestros postulantes, que son las personas que han pasado y están dentro de las ternas que envió el presidente a la Asamblea Nacional. De hecho, nosotros apoyaremos los asambleístas que se autodefinen montubios, los asambleístas que se autodefinen indígenas y afros deberán apoyar a estos 3 postulantes que son parte de los pueblos y nacionalidades. A partir de las 9 horas de este miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, presentará el informe de gestión cumplida en el último año desde que asumió sus funciones. Tras su intervención, cada una de las 12 comisiones legislativas permanentes se reunirán en sus sedes, donde asistirán invitados especiales como autoridades, organizaciones sociales y ciudadanía. Se prevé que las actividades en las mesas parlamentarias inicien a las 10:30. Inmediatamente desde las 12:30 el mismo ejercicio se hará en las 4 comisiones ocasionales. Estos órganos legislativos fueron creados por el Pleno para que estudien y presenten soluciones ante temas que han perjudicado y conmocionado al país. Entre ellas están las comisiones de la mujer, desaparecidos, tránsito y niñez.
La gestión referente al control político tendrá su espacio a las 14:30, donde la Comisión de Fiscalización explicará a los ecuatorianos sus acciones por la transparencia. Esta mesa tendrá un horario específico, puesto que sus integrantes forman parte de otras comisiones permanentes y ocasionales. Y para ampliar ya la rendición de cuentas de la Asamblea Nacional, saludamos ya con el asambleísta Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Bienvenido a la Televisión Legislativa. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí en la Televisión Legislativa con el fin de conversar sobre la rendición de cuentas, sobre el trabajo que ha cumplido la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y Microempresa, una comisión fundamental en los momentos en que vive el país, luego de que tenemos las condiciones habilitantes de energía suficiente, telecomunicaciones, infraestructura. Ahora tenemos que trabajar por ese cambio de la matriz productiva, por generar empleo, por generar productividad. Asambleísta, más de 30 proyectos se han debatido en la Comisión de Desarrollo Económico. ¿Cuáles son las temáticas fundamentales? Sí, bueno, hemos tenido 29 sesiones. En la comisión existen 36 proyectos de ley entre reformas y leyes nuevas, 6 leyes nuevas. Hemos dado especial atención a una ley fundamental por la vocación que tiene el Ecuador por el tema artesanal, la ley de fomento artesanal y de oficios, que ha tenido un espacio importante donde ha habido la participación de ciudadanos, de organizaciones sociales, de los artesanos, de emprendedores. En fin, ha sido un tema importantísimo el tema de la ley, una nueva ley de fomento artesanal, que busque también fusionar dos cuerpos legales que actualmente existen y que tienen ya muchos años, décadas de estar vigentes. Es necesario que se actualice ese cuerpo legal. Hemos trabajado en la ley de defensa o la ley contra incendios, con el fin de que los cuerpos de bomberos tengan los suficientes recursos, reformas a la ley de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. Ese es el tema en el que tienen algunos proyectos de ley. Tenemos casi 20 proyectos de reformas a la ley, están siendo discutidos, es extenso, es un tema delicado, porque siempre estamos hablando sobre la seguridad de un servicio público como es el tema del transporte. Hemos trabajado en reformas también a la ley de aviación civil, de las empresas públicas. En fin, hay una actividad importante, siempre también haciendo presencia en territorio, siempre buscando una participación efectiva de la ciudadanía en la comisión, a través de múltiples comisiones generales. Hemos tenido alrededor de 49 comisiones generales donde han participado más de 100 actores de las diferentes áreas, con el fin de que puedan aportar, pero también hemos cumplido un papel de control político. Me refiero, por ejemplo, al tema de la refinería de Esmeraldas, pues que tuvimos la alerta de que estaba con problemas. Fuimos la comisión en pleno, le recibimos al señor ministro para que nos explique en qué condiciones se encontraba la refinería de Esmeraldas. Se ha cumplido un papel tanto legislativo como de control político al seno de la comisión. Hay un tema importante que sí quisiera resaltar en el caso de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresa. Es la predisposición que tienen los diferentes asambleístas que forman parte de esta comisión. Total disposición para trabajar por el Ecuador. Eso es lo que exige la gente. Sin importar las banderas políticas, sin importar a qué bancada pertenezcan, han participado en forma decidida por sacar las leyes de forma más adecuada. Existe un trabajo coordinado entonces. Totalmente coordinado. Yo tengo que reconocer y agradecer la participación de todos y cada uno de los asambleístas que forman parte de esta comisión, pues todos los informes que hemos sacado han sido por unanimidad. Asambleístas, centrémonos en las reformas a la ley de tránsito. Nos dice que existen más de 20 proyectos de ley. ¿Qué es lo que busca reformar? Entiendo que la comisión unificará en un solo proyecto para ya presentar las reformas. Sí, hay muchos proyectos de reforma que coinciden, que hablan del mismo tema. Hay un tema que existe, pues, y que es real y que tenemos que afrontarlo, el tema del transporte comunitario, donde obviamente también tenemos que considerar el tema de la seguridad. Para nosotros eso es vital. Existen proyectos de ley con relación a las escuelas de conducción, con el tema de la recuperación de los puntos cuando se pierden, reformas a cómo estructurar mejor la Agencia Nacional de Tránsito. En fin, hay una cantidad de temáticas, muchas coincidentes, y es por eso que al interior de la comisión se ha desarrollado un trabajo importante con el fin de establecer por bloques y por temas. La ley de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial está avanzando. Nosotros esperamos ya el próximo mes sacar un primer informe
informe para el primer debate, luego de una extensa participación también de los diferentes actores, de los ciudadanos, de representantes de los transportistas, de la ciudadanía en general. Se centrarán entonces ahora en revisar el articulado, ya no más comparecencias de cara ya a la elaboración del informe para primer debate. Sí, nos vamos a dedicar al tema del articulado, pero no descartamos la comparecencia de actores pues que están muy interesados en apostar con reformas adecuadas. Muchos asambleístas también participarán porque han sido proponentes de reformas a este cuerpo de ley importante que existe en el país, que es necesario actualizar. Asambleísta, otro de los proyectos que se debate en la comisión es las reformas a la Ley de Aviación Civil. Esto específicamente sobre los accidentes aéreos. Sí, bien, ya sacamos el informe para primer debate, pues fue conocido en el Pleno, luego de los aportes que se dieron en el Pleno, pues ya nuevamente debatimos al interior de la comisión y ya presentamos el informe para segundo debate. Es fundamental. ¿Qué es lo que busca este proyecto? Es una reforma en un artículo, pero es fundamental porque esta reforma a la ley tuvo su origen en un accidente que se produjo en el año 2016 en la ciudad de Cuenca, cuando perdió pista, pues, y no tuvimos que lamentar muertes, pero sí, pues, una gran alerta. Lamentablemente, después de más de un año y medio, no teníamos ningún informe, no sabíamos qué había sucedido, y claro, tiene muchas implicaciones el no conocer cuál es el origen del problema, la causa raíz del accidente. ¿Por qué? Porque puede ser un tema mecánico, puede ser un mal diseño y seguimos utilizando equipos de aviación de las mismas características. En este caso no fue así, más bien fue un tema de la pista y algo del tema del piloto, pero conocer a la brevedad posible la causa raíz es fundamental por el tema de la seguridad, también por la tranquilidad de la gente. Cuando existe un accidente con consecuencias fatales es necesario tener informes periódicos. No podemos tener tiempos fijos para los informes de los accidentes, pero sí podemos tener avances. Y lo más importante en esta reforma es haber dado total autonomía a la Junta Nacional de Investigación para que puedan tener sus recursos y su autonomía para que hagan informes totalmente independientes y con el fin de que lleguemos a conocer la causa raíz del problema del accidente en el caso de aviación civil. ¿En fechas cuándo estaría ya listo, aprobado, más bien si ya entregaron el informe para segundo debate? Claro, esperaríamos pues que ya se ponga en el orden del día, en el Pleno, pues para que podamos debatir y aprobar ya en segundo debate este proyecto de ley. Yo entiendo que estaremos a pocas semanas de que este proyecto pues ya sea remitido al Ejecutivo, luego de aprobado en el segundo debate. Sobre este tema también la Comisión y la Asamblea también ha trabajado de cerca con el sector de aviación civil para posibles reformas ya de manera integral sobre varios temas. Miren lo importante, ¿no es cierto?, de esta discusión que generó por el tema de los accidentes de aviación, de que es necesario realizar una reforma más integral a la ley de aviación civil, donde hay temas, han estado pilotos presentes, representantes de las diferentes empresas de aviación, tanto privadas como públicas, pues ha comparecido también en la comisión el gerente de TAME. Hemos aprovechado también para que nos explique cuál es la situación de la empresa. Hay mucha preocupación con relación a la empresa TAME. Hemos aprovechado para hacer el control político con relación a esta empresa pública que nos genera pues conectividad en el país, por eso es la importancia que tenemos, y también nos ha presentado, además aprovechando este proyecto de ley, pues un informe detallado de cuál ha sido, cómo está la empresa, cómo están sus números, cuál es su perspectiva, cómo vamos el plan de negocios, el plan de expansión de la empresa TAME. Todo eso hemos logrado conocer en la comisión. En este proyecto de reformas asambleístas se incluirían la revisión de las tarifas de los vuelos domésticos. Bueno, ahí el tema de la tarifa pues es un tema técnico que la Agencia Nacional o la Dirección de Aviación Civil debería pues establecer. Es un tema técnico, pero claro, a través de la ley nosotros sí podemos poner los parámetros para que a través de un estudio técnico se establezcan las tarifas adecuadas, donde obviamente siempre buscaremos que estas sean las de menor valor, generando competitividad entre las empresas públicas pues y privadas, con el fin de que podamos brindar el mejor servicio. La conectividad aérea es fundamental para el desarrollo del país. Asambleísta, para finalizar, ¿cuáles son las proyecciones y las prioridades en lo que resta de este año para la Comisión de Desarrollo Económico? Sí, bueno, tenemos una agenda ambiciosa, tener esta ley de
fomento artesanal y de oficios, que es un tema importante, trabajar sobre la ley de turismo, una ley de turismo sostenible, en donde busque la asociatividad, el turismo comunitario, que es nuestra prioridad. Tenemos que sacar el tema de las reformas a la ley de tránsito. Estamos trabajando sobre una ley de eficiencia energética para el país, un tema que para nosotros también es prioritario. Existen leyes a la ley de empresas públicas, bueno, la ley artesanal también. La ley artesanal, que como yo le decía, que para nosotros es importante, pues todo el tejido social que generan los artesanos, generan productividad, generan empleo, pues y tenemos que dar todos los impulsos y minimizar los riesgos de los artesanos, que esa es la gran prioridad en el cuerpo legal, dar incentivos o a través de créditos adecuados, pero minimizar también sus riesgos que tienen los artesanos lamentablemente en el país. Y claro, luego de que demos los incentivos y minimicemos sus riesgos, pues vamos a tener un gran impulso que generará mucho trabajo. Bien, arduo trabajo le espera a la Comisión de Desarrollo Económico. Bienvenido a la Televisión Legislativa, siempre asambleísta. Muchísimas gracias, muy buenos días. Fue Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, quien ya nos ha explicado cuál fue la agenda y los temas que serán prioritarios para este 2018. Es momento de una pausa, enseguida continuamos con más información. Regresamos con TVN Noticias, primera emisión, luego de la siguiente pausa promocional. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Continuamos con la rendición de cuentas de la Asamblea Nacional. En esta ocasión nos vamos a la Comisión de Educación. Saludamos ya con la asambleísta Silvia Salgado. ¿Cómo está? Bienvenida a la Televisión Legislativa. Gracias, Lorena. Un saludo a toda la ciudadanía. Asambleísta, la Comisión de Educación se ha centrado en lo que va de este periodo en las reformas a la Ley de Educación Intercultural y a la Ley de Educación Superior. Arranquemos con la Ley de Educación Intercultural, que se encuentra para primer debate. Bueno, lo importante es señalar de que no existió un proyecto de reforma que tenga tratamiento por la Comisión de forma cerrada. Más bien lo que se hizo es construir las reformas con la participación de los actores. Y se partió desde el inicio de la acción de esta comisión con identificar especialmente estos actores, los profesores, el magisterio, los estudiantes, las autoridades de los colegios y especialmente las autoridades que son las encargadas como órgano rector de la educación, a partir de una evaluación de cuáles son los problemas que desde la ciudadanía han sido explícitos en algunos casos de manera pública en señalarlos. Recordemos de que estas nuevas leyes, tanto la LOEI como la LOES, o sea, son propuestas que se normaron a partir de lo que fue la aprobación de la nueva Constitución. Entonces, de hecho, han pasado en unos casos 6, en el otro caso 7 años, que necesitaban ser evaluadas. Evaluadas en el sentido más bien de mejorarlas, porque una coincidencia de las que se partió con los actores es de que en los dos casos, tanto la educación superior como la educación general, permitió estas leyes, esta nueva normativa a partir de la Constitución, es ordenar el sistema, garantizar los derechos de la educación. Recordemos que la nueva Constitución garantiza el acceso gratuito a la educación en todos sus niveles, hasta el tercer nivel universitario. Entonces, en esas condiciones, o sea, había que adecuar, porque con este enfoque del cumplimiento de derechos, a las responsabilidades del Estado, de la institucionalidad, de las instituciones rectoras, o sea, de los padres de familia, de la comunidad, la meritocracia, la calidad que se puso de por medio en el tema como prioridad, en el tema de la educación. O sea, todo eso había que evaluar cómo funcionó, cómo operó y obviamente tomar los correctivos que luego de una evaluación son visibles en unos casos, y ese es el propósito de estas reformas. Sobre todo en la LOEI lo que saltó y la preocupación que generó debate fue el pago a los maestros, un salario digno, decían ellos, y que también participaron en la construcción de estas reformas. Sí, es evidente, pero ese no es el tema central. Yo creo que es una aspiración justa del magisterio, ¿no? El nuevo escalafón. Pero obviamente yo creo que en la mayoría de los estamentos que hacen la educación hay una nueva actitud y que es referente a aceptar
los esfuerzos que se tiene que hacer por mantener y mejorar la calidad y cómo garantizar los derechos de acceso a la educación, permanencia y concluir, o sea, las etapas educativas. Eso tiene el docente una labor fundamental y por lo tanto tiene que ser reconocido. Y esa forma de reconocimiento pasa también por el tema remunerativo. Pero ese tema realmente como comisión no lo hemos tratado porque es de competencia del Ejecutivo cuando está de por medio recursos estatales para un sector que supera los 200.000. Es imperioso entonces entender de que tenemos que sentarnos en mesas de diálogo para el tratamiento de lo que implicaría cualquier reforma en tema del escalafón, el impacto económico. Porque de lo contrario, o sea, cualquier cosa podemos poner en la ley. Y aquí las cosas, ante todo, tienen que transparentarse y conjuntamente con el propio magisterio, con los propios actores, con el Ejecutivo responsable del manejo de las finanzas públicas, con el Legislativo garante de que esa regulación realmente no constituye una letra muerta. Entonces, todos esos temas, pero más de eso también, evaluar, por ejemplo, en general toda la ley, el sistema de evaluación de los bachilleres, por ejemplo, ¿no? Que es un aspecto fundamental, la gestión administrativa de esta nueva estructura desconcentrada de la educación, en circuitos, en distritos, en zonales, ¿no? Con responsabilidades desconcentradas. El tema fundamental en la LOEI, el tema de la garantía de los derechos y protección de los derechos de los niños. O sea, esos son los temas centrales. Si bien el escalafón es parte de, pero cómo nosotros, por ejemplo, articulamos un sistema que nos evite inclusive lo que hemos tenido que pasar y que está directamente relacionado con el sistema educativo. Entonces, derechos de los niños, protección de sus derechos, especialmente para el tratamiento y enfrentar esta conducta humana que no falta y que ha puesto en riesgo un sistema de seguridad en las unidades educativas frente al ejercicio de los derechos reproductivos también de los niños y adolescentes, del tema de la droga, el tema, por ejemplo, de la violencia sexual. Todo eso implica reforzar institucionalidad como estos DECES, que son los departamentos de orientación y consejería estudiantil, que no deberían limitarse únicamente a prepararles meses antes para el acceso a la universidad, sino la integralidad, la formación con esta visión integral. Respecto a las reformas a la Ley de Educación Superior, si hablamos de una garantía para acceder a estudiar, ¿qué es lo que propone? ¿Cómo se garantiza a través de este proyecto de reformas que exista un mayor acceso a la educación superior? Bueno, primero lo que se ha planteado es evaluar el sistema de admisión a las universidades, el acceso de admisión a las universidades. Y el primer problema es de que la oferta educativa, ¿no? Está, diría, muy por debajo de la demanda. O sea, creció la demanda. Antes, 2 jóvenes bachilleres de 10 tenían expectativa de entrar a la universidad. Ahora son 8 de 10. Por lo tanto, o sea, tiene que haber una institucionalidad pública al menos que esté acorde a abrir los cupos y las oportunidades para esa demanda. Que los datos son positivos, si existe mayor actitud para ir a la universidad. Entonces, en esas condiciones, o sea, queda muy corta, la oferta que tienen las universidades está limitada por cupos y obviamente también, o sea, se ha puesto hincapié en que estas universidades abran las puertas, den garantías de acceso, pero al mismo tiempo garanticen la calidad de la educación. Y para eso hay un sistema de evaluación de la actitud y también de la pertinencia de la carrera que escogió el estudiante. Entonces, lo que vamos a hacer en la reforma es precisamente que la universidad se responsabilice de la nivelación de los bachilleres que no pueden de entrada y de manera directa a través del examen de ingreso no acceden. Por lo tanto, la universidad tiene que responsabilizarse y garantizar mayores oportunidades. Y hay que diferenciar también, o sea, condiciones que no solamente debería ser el puntaje del examen. Hay otras condiciones que se tiene que valorar en el ingreso a estas universidades.
Entonces, mire, de parte de los actores, de parte de inclusive de otras universidades que también son parte del sistema, como las universidades particulares, las cofinanciadas, las autofinanciadas, que también dan respuesta y también cubren esa demanda educativa. Y obviamente un aspecto central de la reforma de la LOES es garantizar que el sistema de educación, de la formación técnica y tecnológica sea una alternativa para nuestros jóvenes. Exacto. Eso es fundamental y esas son parte de las reformas. Lorena, yo creo que en una semana más tendremos el proyecto de ley para segundo debate y ojalá en un mes podamos darle al país. Hemos trabajado en estos 15 días en los puntos que eran disensos, están superados. Algunas observaciones vamos a tratarlas respecto de los organismos del sistema, como el CENESID, como el CES, que es el Consejo de Educación Superior que rige todo el sistema, y el CEACES, ¿no? En función de eso, yo creo que el país más pronto que tarde, yo diría unos 30 días máximo, podríamos estar ya en el segundo debate con una ley consensuada con los actores, con una ley con la mayor objetividad apegado a la realidad, evaluada tal como estaba funcionando y obviamente dando respuestas al país. Asambleísta, usted es presidenta de la Comisión Ocasional AMPETRA, esta comisión que se creó para investigar los casos de abuso sexual evidenciados en instituciones educativas, y de ahí también lo que nos comentaba, la importancia de las reformas a la LOI para proteger justamente los derechos de los niños. En este caso ya presentó la comisión un informe sobre los casos que se investigaron, se encontraron, según el documento, 8 casos ya que delatan responsabilidades. ¿Qué pasará? ¿Qué implicaciones tendrá ese informe que preparó la Comisión AMPETRA? Bueno, lo primero es provocar en la propia ciudadanía una mayor concienciación del problema, ¿no? Provocar en las instituciones del Estado las alertas y la coordinación necesaria para atender los casos de violencia que ha alarmado y que ha generado cierta conmoción social. Entonces, en esas condiciones yo creo que la Comisión AMPETRA lo que ha puesto es en debate, o sea, sin estar calculando riesgos. Este es el problema en el sistema educativo. Y además hemos dicho, no solamente es en el sistema educativo, es en el barrio, es en la casa, es en el trabajo, es en los espacios públicos y privados, un problema frente a la desprotección de los niños, niñas y adolescentes ante la presencia de violencia sexual. Entonces, primero es ese logro. La Asamblea Nacional, recordemos a la ciudadanía, fue quien propuso e incorporó la pregunta para la consulta popular respecto de la imprescriptibilidad. Porque la mayoría de estos delitos en todo el campo que puedan, en todo escenario que puedan haberse dado, eran aceptados como natural. Desde la familia, desde los padres de familia, desde los profesores, o sea, desde las autoridades, aceptábamos como la tolerancia que debería haber a ciertos indicios de violencia, cuando totalmente es lo contrario. Nosotros tenemos que atacar justamente los indicios, tenemos que atacar esas formas como se presenta la violencia sexual y que de pronto inclusive pueden llegar a extremos de violación sexual. Entonces, en esas condiciones yo creo que lo que hemos hecho la comisión es estudiar los casos presentados y darnos cuenta. De los 42 casos no hubo un estudio exhaustivo de cada uno de ellos por falta de la información, pero en 8 casos que constituyeron una muestra, constituyen un patrón la actuación de profesores con negligencia, con omisión de sus responsabilidades, de autoridades en el sistema educativo, de falta de denuncia de los padres de familia, de falta de, diría yo, de facilidades inclusive en el sistema judicial cuando una vez está puesta la denuncia, de los riesgos que tienen las personas que denuncian, de la falta, diría yo, de evaluación de las políticas que sí existen, pero que fueron asumidas como ahí están y quién los cumple. No se cumplió, entonces no se evaluó. Hubo omisión. Hubo omisión, hubo negligencia y en definitiva,
con mucho respeto y objetividad y sin tratar de señalar con el dedo a nadie. El Estado, el país, no estuvo preparado y no está todavía preparado para enfrentar una problemática social que está ahí. La propia sociedad no sabe distinguir cuando hay condiciones de riesgos de violencia, porque lo asumimos como natural, lo asumimos como que nada pasa. Tenemos que reeducar, tenemos que hacer campañas de socialización, de concienciación ciudadana, y tenemos ante todo que articular el trabajo. Yo sí quiero decir que hay un antes y un después en este tema. Hoy el Ministerio de Educación, a diferencia de años anteriores, ha marcado la pauta de que sí es posible articular, y se ha conformado una mesa interinstitucional en donde está el sistema educativo, el Ministerio de Justicia, el MIES, está el sistema judicial, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, las Defensorías del Pueblo, la Defensoría Pública, poniéndonos de acuerdo en las causas del problema, poniéndonos de acuerdo en los datos, en las estadísticas, poniéndonos de acuerdo en las políticas públicas, poniéndonos de acuerdo inclusive en una sola campaña, cada institución una campaña, cada institución unos datos. Yo quiero entonces reconocer al Ministerio de Educación, especialmente la oportunidad con la que ha actuado frente a casos. Ahora saben las autoridades, saben el magisterio, saben los estudiantes qué tienen que hacer frente a un caso de eso. Y obviamente sancionar o intervenir de manera urgente espíritu de cuerpo, negligencia, omisión, descuido, o sea, todo eso tiene que ser sancionado. Protocolos que están activados. ¿Retroactivamente podrá ser sancionado esto? Vean, mire, yo creo que con la imprescriptibilidad de los delitos ahora de carácter o contra la integridad sexual de nuestros niños, y encontrándose evidencias, ¿no? Por ejemplo, que cuando fueron denunciados ciertos docentes, fue archivado el caso y en la justicia tiene condena. Sí. Yo creo que hay pruebas que permiten, ¿no es cierto?, reactivar esos casos, identificar negligencias en el campo administrativo, porque en el campo de la justicia sigue su curso. No, pero por lo menos en esos casos directamente, no sé, ante una negligencia o omisión de autoridad. Pero, ¿qué pasa con las instituciones en donde se dieron los hechos, Lorena? ¿Qué pasa? Esas instituciones por lo menos tienen que estar en el ojo, siendo evaluadas y teniendo una auditoría para ver si se superaron los temas de riesgo en la admisión de profesores, ¿no?, en el control que deberían tener los DECES. Claro, todo esto implica también inversión en la educación, cuando tenemos que superar un gran porcentaje de profesores que están en condiciones, por ejemplo, de contrato. De DECES, los departamentos de orientación, de consejería estudiantil, que no tienen más o no tenían más del 56%, o sea, es decir, el 44% de instituciones no tenían y no tienen estos departamentos. El ministerio actual ha incluido las evaluaciones psicosométricas para los docentes, es decir, una evaluación que permita también medir el estado anímico, psicológico del docente para poder, o sea, encauzar la vida de nuestros niños. Entonces, eso yo pienso que son los logros, son las recomendaciones, pero hay un antes y un después, creo yo. Esta comisión, al principio, alguien pensaba, las propias víctimas, y con razón, yo les doy la razón a las víctimas, pensaban que en la comisión podían encontrar la solución a todos sus problemas, ¿no? Y efectivamente es un problema estructural. Hoy, más bien, esas familias, esas víctimas, son parte de la comprensión real del problema y son parte, diría yo, inclusive han tenido la capacidad de dejar un ratito su problema a un lado y pensar en prevenir los problemas que pudieran tener miles de niños, ¿sí?, antes que de pronto luchar contra la impunidad, porque la impunidad implica que el hecho está dado. La prevención implica advertir, alertar para que los hechos no se den. Y de aquí a futuro. Muchísimas gracias a la asambleísta Silvia Salgado. Este tema quedará pendiente y le estaremos haciendo extensiva otra invitación.
Es momento de presentarles un nuevo tip, una nueva recomendación para la temporada invernal. El tip del día. Para invierno, cuida tu piel. Durante esta época del año, la piel lucha contra los efectos del frío y los cambios bruscos de temperatura. Para afrontar estas variables es aconsejable estar pendientes de hidratar, proteger y nutrir la piel para evitar descamaciones, raspaduras y grietas. Así despedimos esta emisión, amigos, que tengan un excelente día. Hasta mañana. Televisión Legislativa presentó